Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este viernes 29 de agosto. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Justo antes de viajar a México y Ecuador, el secretario de Estado Marco Rubio visita la sede del Comando Sur de Estados Unidos, donde se coordina el despliegue militar en el Caribe. Tenemos los detalles. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, convierte en ley el mapa de redistribución de distritos de su estado, asegurando una importante victoria al GOP antes de las elecciones legislativas de 2026. Además, comienza el traslado de los inmigrantes indocumentados detenidos en el Alcatraz de los Caimanes, en la Florida. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Siguen los movimientos por parte de la administración del presidente Donald Trump que mantienen la mirada de la comunidad internacional atenta a lo que pueda pasar con el cártel de los soles en Venezuela. El secretario de Estado Marco Rubio visitó hoy la sede del Comando Sur en Florida. Juan Esteban Silva tiene los detalles desde Washington, D.C. Karina, ¿qué tal, televidentes de Voz News? Los saludo desde Washington. El secretario de Estado Marco Rubio visitó hoy el Comando Sur de los Estados Unidos en Florida. Miren ustedes las imágenes en medio de esas tensiones crecientes por el despliegue militar en el Mar Caribe. Washington confirmó además que ese portaaviones, el George Washington, encabeza la operación, acompañado, como les hemos venido contando, por al menos 2 destructores y un contingente de cerca de 2.200 Marines. El Departamento de Estado confirmó a Voz Media que la visita de Rubio al Comando Sur reafirma esa crucial intersección entre la diplomacia y la defensa para impulsar los objetivos de política exterior de América primero. Y recordemos, Rubio viaja entre el 2 y el 4 de septiembre a México y Ecuador, una gira que busca reforzar esa cooperación en seguridad y combate al crimen organizado. Y recordemos además con ese despliegue militar en el Mar Caribe, tema sobre el que acaba de hablar el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. Want to be very clear. The president has said well, we're actually going back to the campaign, and then from day one of this presidency and the early executive orders, criminal cartels in this hemisphere are foreign terrorist organizations that present a clear and present danger to the American people. There are no organizations on this planet that are responsible for more dead Americans than the criminal cartels, the narco traffickers that are operating in the Western Hemisphere. And so the president has been clear in saying that the mission of the United States military includes the defense of the nation against these foreign terrorist organizations and criminal cartels. And so what you are seeing is the resolve of the president and the United States military to combat and dismantle drug trafficking organizations, criminal cartels, and these foreign terrorist organizations in our hemisphere. Sobre este tema conversamos también con Carlos Delgado, quien es activista y líder de la comunidad venezolana aquí en Washington, lo que implica para ellos este despliegue militar en el Mar Caribe. Y la estrategia son complementarias lo que está haciendo el secretario Marco Rubio de la mano del presidente Donald Trump. Es diplomacia, que es pues buscar asegurar compromisos políticos en México y Ecuador, mientras que con la fuerza, con los buques que están en el Mar Caribe, materializa la capacidad militar de Estados Unidos para respaldar esa política. Ambas apuntan al mismo objetivo, que es combatir el narcotráfico, controlar la inmigración y frenar a China y a Venezuela en la región. Y en otro frente les quiero contar, Estados Unidos revocando las visas de funcionarios de la Autoridad Palestina, de la Organización para la Liberación de Palestina, justo antes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta medida hay que explicarla porque no afecta a la misión palestina ante la ONU, la cual sigue operando. Sin embargo, significa que esos representantes de la Autoridad Palestina o de la organización no podrán entrar a Estados Unidos sino para eventos estrictamente relacionados con Naciones Unidas. La administración Trump, sin duda alguna, batallando en contra del narcotráfico y con esas medidas que cada vez son más estrictas en el hemisferio occidental. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y escuche esto en medio de los anuncios de Washington de movilizar tropas al Caribe para luchar contra el tráfico de drogas. El dictador venezolano Nicolás Maduro dijo ayer que no hay forma de que Estados Unidos invada Venezuela y llamó a sus ciudadanos a alistarse a las fuerzas militares. Escuchemos parte de lo que dijo. Hoy puedo decir, luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana,
Hoy estamos más fuertes que ayer. Hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial que ayer. Mucho más. Bueno, como lo sabe, la operación estadounidense en el Caribe coincide además con el aumento a $50 millones por la captura de Maduro y la declaratoria del Cártel de los Soles como organización terrorista liderada por el dictador venezolano. Escuchamos estas palabras, pero por otra parte se reveló también que el líder del Cártel de los Soles, Nicolás Maduro, envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitándole al organismo que interceda para que cesen lo que considera hostilidades contra el país caribeño. La carta enviada por Maduro con fecha del 27 de agosto de este año y en la que el chavista se dirige a Guterres como un apreciado amigo, señala que desde hace varios años Venezuela ha sido objeto de una política sistemática de hostigamiento por parte de Estados Unidos. Sin embargo, hay que recordar que Maduro en el 2024 expulsó a la ONU de Venezuela por denunciar su maquinaria de represión y el deterioro del Estado de Derecho. Y el panorama venezolano vive una situación complicada. El chavismo se encuentra en un punto desesperado, utilizando todo tipo de estrategias, sobre todo en materia mediática. En ese contexto llaman la atención las recientes apariciones de Enrique Capriles, quien años atrás se posicionaba como el opositor de la dictadura venezolana. Capriles se perfiló en su momento como el hombre que podía enfrentar a Chávez y terminó convirtiéndose para muchos en la figura clave del chavismo mismo. Para hablar de esto nos acompaña Orlando Avendaño, analista y periodista de Voz. Orlando, bienvenido. Y es que este tema y estas intervenciones de Enrique Capriles están acaparando los titulares. Recordemos primero que en el 2013 escribió una serie de tweets que quiero que veamos en pantalla. Y en esto se lee: al frente del gobierno hay un cártel. Ya empezaron a pasarse factura entre corruptos. Todos quieren quedarse con el botín. Ahora, sin embargo, 12 años después lo vemos apareciendo en entrevistas en la cadena CNN en inglés diciendo que el gobierno de Estados Unidos debería mostrar pruebas porque para él simplemente no existe el Cártel de los Soles. ¿A qué crees que se deba este cambio radical en su postura y justo en este momento tan crucial? Karina, gracias por la invitación. Mira, el caso de Capriles ha sido uno de los más deprimentes de la oposición venezolana. Capriles experimentó una degradación desde el momento, todos lo recordamos, ¿no? Y fue una gran figura incluso apreciada por la comunidad internacional en el 2012 cuando fue el candidato de la oposición frente a Hugo Chávez y en el 2013 cuando se enfrentó a Nicolás Maduro. Pero fue justamente la elección del 2013 en el que hubo un punto de inflexión y a partir de ese momento Capriles lo que ha experimentado es una suerte de degradación hasta que hoy en día que un medio internacional como CNN o como la BBC llamen a Capriles opositor es una deshonestidad tremenda. En el 2013 Capriles denunció fraude cuando supuestamente Maduro ganó las elecciones. Todos sabemos que eso no fue así. Él dijo que había sido fraude y que él tenía las pruebas. Sin embargo, evitó mostrar las pruebas y en cambio empezó un proceso de acomodación. Empezó a someterse al sistema y a los 3 meses estaba sentado en una mesa de diálogo con Nicolás Maduro diciéndole presidente. A los 6 meses estaba participando en una falsa elección para ser gobernador, que por cierto le regalaron el puesto. Al año, Enrique Capriles estaba cuestionando fuertemente las protestas de los opositores en las calles. Tenemos que recordar que el 2014 fue un año bastante duro de muchas protestas en el que fueron asesinadas varias personas, varios estudiantes y Capriles cuestionaba a la oposición por radical. Nuevamente se prestó a un diálogo que terminó aplacando las protestas. Ese proceso siguió degradándose y Capriles siguió participando en cada proceso político fraudulento del chavismo, hasta que en el 2023 criticó a María Corina Machado de manera implacable, llegó a llamar a María Corina y a facciones de María Corina neonazi por ser dura, y eso ha llevado a que Enrique Capriles simplemente se convierta en el comodín del chavismo, porque hay mucha gente que todavía lo compra como opositor.
para meterse con la misma oposición. Sobre todo, como tú lo mencionas, Orlando, yo creo que aquí lo que llama muchísimo la atención es que después de este cambio que se ha venido dando en los últimos años, haya medios que todavía lo llamen líder de la oposición cuando claramente él está ya con el oficialismo. Ahora, hay aquí unas declaraciones que me gustaría que escucháramos en donde él mismo le pedía a Maduro que dejara el poder como un demócrata y no como un dictador. Escuchemos. Permita una elección libre y entregue. Él puede ser candidato, pero que permita que haya una elección libre. ¿Cómo quiere él que lo recuerde la historia? ¿Como un dictador o como un demócrata? Que él escoja. ¿Cómo quieren que lo recuerden? ¿Como un tirano o como un demócrata? Bueno, ya escuchábamos esas declaraciones que contrastan completamente con lo que escuchamos ahora de él. Y yo te preguntaba justo por qué creías que se estaba dando justo en este momento esta gira de medios que básicamente le está teniendo. ¿Es una estrategia para contrarrestar de alguna manera las declaraciones de María Corina Machado, quien hoy por hoy es la líder de la oposición? Sí, por supuesto. Y esa declaración que acabas de poner es una muestra perfecta de lo que es Capriles. Trata de presentarse como opositor, es decir, que es crítico al régimen, pero al mismo tiempo aplaca completamente su naturaleza criminal al plantear que Maduro tiene la opción de ser un demócrata. Esto se lo plantea Capriles a Maduro luego de que Maduro ha asesinado centenares de opositores políticos, luego de que ha secuestrado miles de personas, luego de que ha torturado a gente en las cárceles. Para Capriles todavía Maduro tiene la opción de ser un demócrata. Ahora, ¿qué explica realmente el cambio de Capriles? Pues para mí todo se reduce a dinero y esto no es una especulación. Reportes del 2013, 2014 hablan de la mega contribución que hubo por parte de Odebrecht a las campañas de Capriles y a Capriles propiamente cuando era alcalde en Caracas, ¿no? En un municipio de Caracas. Estas contribuciones habrían sido millonarias, equivalentes a las contribuciones que hizo Odebrecht con Nicolás Maduro, y sería una forma en la que tiene el régimen tanto de extorsionarlo como de también mantenerlo silenciado. La verdad es que Capriles no ha sido tratado como un opositor. A Capriles hay que recordar, el régimen levantó la inhabilitación que tenía, le permite viajar, salir del país, le permite tener pasaporte, le permite vivir cómodamente, hacer actos políticos. Claro. Una serie de privilegios que están completamente excluidos para la verdadera oposición. En ese sentido, ¿tú crees que esto sea parte de una estrategia? Justo lo que estabas mencionando, Capriles no ha sido tratado realmente como un opositor. ¿Tú crees que esto pueda ser parte de la estrategia mediática para tratar de decirle a la opinión pública que no hay una persecución política en Venezuela, poniéndolo a él falsamente como ejemplo? ¿Y por qué crees que fue Enrique Capriles el escogido y no otro? Absolutamente. Mira, una forma de tratar de sabotear el mega despliegue militar que hay hoy en el Caribe es construir la idea ante la opinión pública internacional de que la oposición desaprueba ese despliegue, de que la oposición no apoya la determinación del presidente Trump de enfrentar a los grupos del narcotráfico. Obviamente eso es mentira. No solamente que la oposición la apoya, sino que el liderazgo opositor, como a ti mismo te comentó María Corina Machado ayer, apoya de manera determinada este avance de la administración. Así es. Pero para crear esa idea, pues necesitan poner voces en medios de la comunidad internacional, medios relevantes, entre comillas, que se presenten como opositores. Y Capriles es una figura que obtuvo una relevancia internacional muy grande durante la época en la que fue candidato, y todavía hay cierto rezago de gente en medios internacionales, gente que de buena fe cree que Capriles todavía es opositor, algo que es completamente falso, y por eso hay que contextualizar muy bien quién es Capriles y a qué juega Capriles. Mira, yo no tengo duda de que ante el asedio que está viviendo el régimen, le dieron la instrucción a Capriles para que diera una especie de gira de medios y tratando de presentarse como opositor, es decir, mintiendo para decir que los opositores no apoyan lo que está sucediendo. Claro, hace mucho sentido. Y hay que contextualizar. Hace muchísimo sentido y creo que es muy, muy importante el dar este contexto, Orlando. Y sobre todo también es muy importante recordarle a la audiencia que no solamente ha sido Estados Unidos
el que ha declarado al Cártel de los Soles ya como una organización terrorista. Se han unido ya otros países también, incluso en el hemisferio, señalando al Cártel de los Soles como organización terrorista, como organización de narcotráfico, y se han sumado de alguna manera a las filas de los Estados Unidos en el combate a este cártel, que eso es algo clave porque cambia completamente la operación que está llevando Estados Unidos en el Caribe en este momento, que no es contra un gobierno legítimo, no es contra un presidente, ni siquiera contra un dictador, sino un combate directo hacia un cártel que representa una amenaza no solamente para los venezolanos, sino para los Estados Unidos y el resto del hemisferio. Y por eso vemos hoy por hoy a la administración Trump tomando estas medidas tan determinantes. Gracias por toda esta aclaración que es bastante importante. Gracias, Orlando. Gracias a ti, Karina. En otras cosas, el Departamento de Educación de los Estados Unidos podría sancionar a las escuelas públicas de Denver por su política de baños de género neutro. En un comunicado, la Oficina de Derechos Civiles del departamento concluyó que las escuelas públicas de Denver violaron el título 9 de las enmiendas educativas de 1972 y sus regulaciones de implementación. En otra parte del comunicado, la dependencia explicó haber determinado que la conversión de baños multicasillas separados por sexo en instalaciones de género neutro y las políticas incluidas en la guía LGBTQ+ de las escuelas públicas de Denver que permiten a los estudiantes usar instalaciones íntimas de acuerdo a cómo se identifican en lugar de a su sexo biológico, violan la prohibición del título 9 contra la discriminación sexual. En más información, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó hoy un proyecto de ley que modifica los mapas congresionales del estado, añadiendo 5 nuevos escaños con tendencia republicana de cara a las elecciones intermedias de 2026. La medida fue aprobada por ambas cámaras legislativas en agosto, consolidando el liderazgo conservador en el estado de la estrella solitaria. La reforma ocurre tras semanas de controversia, incluyendo el abandono del estado por parte de legisladores demócratas en protesta. Abbott defendió la iniciativa como una respuesta constitucional legítima, aunque los demócratas argumentan manipulación racial. Los republicanos insisten en que los nuevos mapas reflejan el crecimiento poblacional y fortalecen la representación de los votantes tejanos. El proceso judicial podría extenderse por años, pero los cambios ya están en marcha. Y tras las amenazas del presidente Trump de enviar a la Guardia Nacional a las grandes ciudades gobernadas por los demócratas para combatir la violencia y el crimen, varios alcaldes demócratas buscan crear una estrategia para desestimar la idea de que su partido no puede hacerse cargo de la seguridad. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles. Vanessa. Los demócratas tienen miedo de que las acusaciones del presidente Trump acerca de que están hundiendo a sus ciudades en el crimen los afecten para las elecciones de medio término y por eso están creando toda una estrategia al respecto. Ayer en la tarde, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, dio una rueda de prensa en la que anunció que desplegará unidades contra el crimen en todo el estado. Newsom declaró en un comunicado de prensa lo siguiente: cuando el Estado y las comunidades locales trabajan juntos estratégicamente, la seguridad pública mejora. Mientras la administración Trump socava las ciudades, California se asocia con ellas y logra resultados concretos. Pero al mismo tiempo que anunciaba este nuevo plan de seguridad, también aprovechó, por supuesto, para criticar al presidente Trump. Entre otras cosas, dijo que no estaba enviando tropas a ciudades con altos niveles de criminalidad que eran gobernadas por republicanos. Escuchemos. And I can go on. We could talk about the carnage in Arkansas, again, one of the top 10 murder states in America. 2.6 times greater than San Francisco. Again, these are just not just observations, they're stone cold facts. And the fact remains, if the president is sincere about the issue of crime and violence, there's no question in my mind that he'll likely be sending the troops into Louisiana and Mississippi to address the unconscionable wave of violence. Y es que según un informe del New York Times, mientras el presidente Trump amenaza con más incursiones federales en ciudades demócratas en nombre de la lucha contra el crimen, un grupo de alcaldes demócratas trabaja en un frente para contrarrestar la estrategia del presidente Trump. La reunión se habría dado el miércoles en una llamada estratégica y privada para discutir sus planes de contraataque. La llamada fue organizada por la Asociación de Alcaldes Demócratas y es un nuevo esfuerzo de los funcionarios para arrebatarle a los republicanos la narrativa sobre seguridad pública, según afirma el New York Times.
Durante la llamada, los alcaldes discutieron lo que consideraban una necesidad urgente de que los demócratas se definan como firmes defensores de la seguridad pública, según ellos, antes de que los republicanos los tilden de lo contrario. Por su parte, ayer el presidente Trump posteó lo siguiente en su cuenta de Truth. El gobernador Pritzker tuvo 6 asesinatos en Chicago este fin de semana. 20 personas recibieron disparos, pero no quiere pedirme ayuda. ¿Será posible? La gente está desesperada porque detenga el crimen, algo que los demócratas no son capaces de hacer. Y unas horas antes de esta publicación, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, había publicado en su cuenta de X una especie de reto al presidente. Dijo lo siguiente: a diferencia de Donald Trump, cumplimos nuestras promesas, no nos quedaremos de brazos cruzados si decide enviar a la guardia a intimidar a los habitantes de Chicago. Pues por primera vez en mucho tiempo vemos a los demócratas aceptar que sí hay un problema con el crimen y que tienen que hacer algo al respecto. Ya veremos si logran sacar adelante estos planes. Así nos vamos a la pausa comercial. Comienza el desalojo en Alligator, Alcatraz, tras la decisión de un juez federal. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz News. El centro de detención migratorio conocido como Alligator, Alcatraz, instalado en los Everglades de Florida, enfrenta una orden judicial que obliga a su cierre en menos de 60 días por presuntos daños ambientales. Un alto funcionario del estado de Florida admite que en cuestión de días podría quedar completamente vacío. Laura Artal desde Florida nos tiene los detalles. El centro de detención migratorio conocido como Alligator Alcatraz, instalado en los Everglades, enfrenta una orden judicial que obliga a su cierre en menos de 60 días por presuntos daños ambientales. Ahora, un alto funcionario del estado de Florida admite que en cuestión de días podría quedar completamente vacío. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, volvió a referirse al cierre de la cárcel federal de inmigración conocida como Alligator Alcatraz. Todo esto se produce en medio de una batalla legal impulsada por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, que han cuestionado el funcionamiento de estas instalaciones. De acuerdo con la agencia de noticias AP, un correo electrónico del director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Gutierrez, advirtió que el centro podría quedar vacío en poco tiempo. En ese contexto, DeSantis reiteró que el Departamento de Seguridad Nacional es quien está tomando las decisiones sobre el traslado de detenidos y el destino final de estas personas. Las deportaciones continúan. El DHS está sacando gente de allí y trasladándola. Nuestra función es proporcionar más espacio para procesar la detención que conduce a la deportación. El DHS determina quién entra y quién sale de esas instalaciones en función de sus circunstancias. Aunque estaríamos dispuestos a hacerlo, no somos quienes los sacamos de esas instalaciones y los enviamos de regreso a sus países de origen. Mientras tanto, el fiscal general de Florida, James Utmeyer, confirmó a Fox News que a pesar de los traslados, aún permanecen detenidos cerca de 250 inmigrantes en Alligator Alcatraz y detalló que el estado ya está preparando otras alternativas para evitar un colapso en el sistema. Entre estas opciones se incluyen espacios en el suroeste de Florida, particularmente en el corazón agrícola de Miami-Dade y cerca de la base aérea de Homestead, áreas que podrían activarse como centros de detención temporal. We've got another facility up in Baker County, a jail that's completely abandoned and is going to be used. Camp Blanding, where our National Guard operates, can hold thousands. We've got spaces in Southwest Florida near Homestead Air Force Base that can be activated. We've got jails across the state. So we've got the space. We're going to continue to help the federal government with detentions. Desde el lado de los activistas proinmigrantes, hay quienes consideran que el cierre de Alligator Alcatraz era una medida necesaria y que el traslado de los detenidos debe entenderse como un paso hacia una mayor atención y supervisión en las cárceles sobre el trato a los inmigrantes privados de libertad en Florida. Esto es algo que necesitaba pasar, es algo que es justo y necesario, y cuando viene a
que están trasladando a las personas a otros centros de detenciones. Nosotros sabemos que no hay dignidad en estos centros de detenciones. Aquí en la Florida se han muerto personas en Broward Transitional Center, en Chrome. Nosotros sabemos que las condiciones no han mejorado en ninguno de estos centros. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que los detenidos en Alligator Alcatraz ya están siendo trasladados a otros centros migratorios en el país. Un movimiento que, sumado a la orden judicial de cierre, deja al complejo prácticamente vacío, menos de 2 meses después de su inauguración. Yo soy Laura Artal para Voz News. Gracias, Laura, por este reporte. En otro tenor, el 49% de las ventas de condominios de nueva construcción en Miami y sus alrededores durante los últimos 18 meses, hasta junio de 2025, fueron realizadas por compradores internacionales. De un total del 86% correspondió a los hispanos. Así lo reveló un informe de Miami Realtors que detalló que las zonas con mayor concentración de hispanos serían Downtown Miami, en donde el 99% de los compradores internacionales fueron latinoamericanos, seguido de Coconut Grove con el 97% y Brickell con el 79%. De igual manera, el informe explica que cuando los gobiernos de la región giran hacia la izquierda, las inversiones llegan a los Estados Unidos. Cuando los gobiernos latinoamericanos se inclinan hacia la izquierda, el dinero va hacia el norte, resaltó el estudio. En ese sentido, Alfredo Puyol, presidente electo de Miami Realtors, resaltó que más allá de la ideología, los hispanoamericanos invierten en Miami por considerar que es un lugar seguro para sus inversiones. ¿Qué le parece? Y escuche esto, las exenciones arancelarias a una gran mayoría de pequeños paquetes que entran a los Estados Unidos llegaron a su fin el día de hoy, lo que provocó que 25 países suspendieran sus servicios postales salientes a la primera economía mundial. La norma derogada permitía que paquetes con valor menor a $800 entraran libres de impuestos a los Estados Unidos. El presidente Trump decidió por un decreto firmado el 30 de julio que las exenciones se eliminarían con la intención de poner fin a una falla catastrófica utilizada, entre otros, para evitar aranceles y enviar opioides sintéticos, así como otros productos peligrosos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés. Estos pequeños paquetes contendrían el 98% de los narcóticos, el 97% de las falsificaciones y el 70% de los productos peligrosos para la salud que fueron incautados durante el 2024. Amigas y amigos de Voz, estamos aquí en Vivas y Penas. No se pierda el próximo episodio el sábado a las 8:07 Centro. Tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Vivi y Pacho, que llevan más de 20 años sirviendo a familias, y vamos a hablar específicamente del amor de los abuelitos. Uy, no se lo pueden perder. Así que sigan con nosotros y conéctense. Ahí estaremos mañana, Flor. Mientras tanto, no se despegue. Ya viene el panel para hablar de los temas que hacen titulares. Como le informamos, el secretario de Estado Marco Rubio se reunió hoy a puertas cerradas con el Comando Sur, encargado de las operaciones de Estados Unidos en América Latina y en específico del despliegue militar al sur del Mar Caribe frente a Venezuela. La reunión se llevó a cabo en Florida y no hubo acceso a la prensa en momentos en que la atención se centra en lo que pudiera ocurrir con la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Para hablar de ello a profundidad le damos la bienvenida a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, a Silvio Canto Jr., analista político, y a Juan Pablo Villasmil, analista político. Bienvenidos. Y bueno, este tema ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y el día de hoy todo se centra en esta reunión que tuvo el secretario de Estado con el Comando Sur. No se habría reunido con ellos desde febrero, prácticamente cuando apenas había iniciado la administración del presidente Trump en febrero 7. Evidentemente, quizá se trataron definitivamente este tema del despliegue en el Mar Caribe, y también se habla y se da a conocer el próximo viaje del secretario Marco Rubio a México y Ecuador. Juan Pablo, comienzo contigo. ¿Crees que estos próximos viajes del secretario de Estado tengan también alguna relación con lo que podría venir para la dictadura de Maduro en Venezuela? Bueno, según lo que está diciendo el Departamento de Estado, van a discutir primordialmente narcotráfico, así que hay algo ahí en común, pero también sucede bastante narcotráfico en México, y van a hablar de el tema aranceles, van a hablar del tema negociaciones en lo que viene siendo la economía americana y de la inmigración. En México
específicamente. En Ecuador supongo que se van a enfocar mucho más en el narcotráfico, ¿no? Pero yo creo que lo importante acerca de esto no es necesariamente lo que ellos están diciendo que van de lo que van a hablar, porque también el Departamento de Estado va a decir algo, pero dentro de estos meetings, de estas reuniones, a veces hablan de otras cosas. Yo creo que están señalando mucho más y con más valentía, con más presión, que les importa el hemisferio. Recordémonos que el primer viaje del secretario Rubio fue a nuestro hemisferio, que fue la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un secretario de Estado decidió visitar su propio hemisferio primero, la primera vez en décadas que eso sucede. Y ahorita en ir a México, en ir a Ecuador, yo creo que está otra vez de alguna manera diciéndole a la región, estamos atentos, y supongo que Venezuela, por ejemplo, se va a hablar ahí, supongo que van a haber conversaciones de eso, pero no es lo que están diciendo públicamente. Por supuesto, y creo que eso es lo que pues, de alguna manera podemos analizar, porque es poca la información que se recibe de manera oficial, o es una la que se recibe de manera oficial, pero detrás, sobre todo cuando hay un operativo tan importante como este, hay muchas cosas que no se dicen y que son las que queremos saber. Por ejemplo, el día de hoy el medio Axios citó a fuentes cercanas a la Casa Blanca, dando a entender que todo estaba sobre la mesa. Por una parte, citan a un funcionario de la administración asegurando que esta es una operación 105% contra el narcotráfico, pero que si Maduro dejase de estar en el poder, nadie iba a llorar por él. Otro de los funcionarios, citado por este mismo medio, Axios, dijo que esto sería básicamente una segunda versión del operativo de 1989 contra Manuel Noriega en Panamá. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es un mensaje más a los narcotraficantes de la región, empezando por Nicolás Maduro, de que Estados Unidos va en serio. O sea, sí, esto tiene que ver, esta visita tiene que ver primordialmente con la lucha en contra del narcotráfico. El presidente Trump ha sido muy claro que va a dar la batalla en contra de esos narcotraficantes que están tratando de entrar droga, todo tipo de narcóticos, incluyendo fentanilo, por la frontera sur. Que va a dar la batalla, y obviamente en el caso de Venezuela pues le estamos prestando tanta atención precisamente porque es el líder del Cártel de los Soles, ¿verdad? Entonces yo creo que esta visita es muy importante al Comando Sur, porque se han involucrado las Fuerzas Armadas, pero también la visita a Ecuador y a México son importantes. Recordemos, esta es la cuarta visita a América Latina en 6 meses, o sea que obviamente la administración le está dando mucha importancia a la región. Yo creo que las expectativas se mantienen o se aumentan, ¿verdad? En cuanto a Venezuela, y como he dicho en otras ocasiones, la administración continúa enviando este mensaje, por lo tanto yo creo que la gente está esperando que eventualmente suceda algo. Sí, y citando de nueva cuenta al medio Axios y esta publicación que hacen el día de hoy, ellos citaban a otro funcionario de la administración que dijo y comparó esto, que dijo que dejar a Maduro al cargo de Venezuela sería como poner a Jeffrey Epstein de director de una guardería de niños. Esto pareciera mostrar de alguna manera que la administración está decidida a ir por que ha sido señalado el líder del Cártel de los Soles. Creo que el mismo Stephen Miller, que es el subjefe de gabinete para política pública, dijo que incluso la fuerza no estaba, la posibilidad de usar la fuerza seguía sobre la mesa. O sea que son declaraciones muy importantes de los niveles más altos de la Casa Blanca. Por supuesto. Y el día de ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, y cuando yo le pregunté específicamente si ella estaría a favor de un operativo en suelo venezolano, de un operativo antinarcóticos, porque eso es lo que sería en realidad. Recordemos que hoy por hoy Nicolás Maduro no es reconocido como el presidente legítimo de Venezuela, sino como el líder de un cártel, el Cártel de los Soles, que representa una amenaza para los Estados Unidos y el resto del hemisferio. Ella dijo que ellos estaban a favor de cualquier operativo para desmantelar a una organización criminal peligrosa como esta. Es decir, dejó abierta la puerta a ello. Ahora, Maduro se muestra fuerte supuestamente públicamente, pero por otra parte envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para pedirle que intervenga. Silvio,
¿Se siente acorralado ya Maduro? Pues si te le tienes que escribir una carta a las Naciones Unidas, eso es una buena señal, porque digo, ellos no te pueden ayudar mucho, francamente, las Naciones Unidas. Pero yo comparto lo que dicen los colegas y, número uno, me encantaría a mí que hubiera una operación Noriega número 2 en esto. Pero a mí lo que más me encanta de este viaje es la visita a Ecuador. Ecuador es un país pequeño y es exactamente el tipo de país que pudiera caer bajo el narcotráfico por el tamaño, es un país pequeño, ¿no? Entonces ahí me encanta la visita a Ecuador, a este presidente nuevo que ellos tienen, que me parece que está haciendo un buen trabajo representando a su país. Así que para mí lo más importante de todo es la visita al Ecuador, Karina. Por supuesto, bueno, seguro que aquí en Voz vamos a estar siguiendo de cerca esta visita y cubriéndola también, pero bueno, muy atentos a todo lo que suceda y por supuesto que todo esto sigue levantando pues más interés por parte de la comunidad internacional en cómo se desarrolla este operativo y estas próximas visitas del secretario de Estado a América Latina. Vámonos al siguiente tema que también está haciendo titulares hoy, y es que la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca anunció hoy por la mañana que el presidente Trump ha cancelado 4.900 millones de dólares en fondos designados por el Congreso para ayuda internacional, lo que ha despertado, por supuesto, el descontento de los legisladores demócratas. Alfonso, comienzo contigo. ¿Hacia dónde iban estos fondos y cuál es el argumento del presidente para cancelarlos y por qué hay tanta molestia al respecto? Bueno, primero, el gasto excesivo, el gasto superfluo. Dinero iba, por ejemplo, al Fondo para la Democracia del Departamento de Estado, que dudo que realmente promueva la democracia, pero sí es usado para promover otras causas de la izquierda, ¿no? Entonces, hay gasto excesivo del Departamento de Estado, se tiene que recortar. Mira, a los legisladores les molesta porque dicen que es la administración Trump utilizando lo que llaman un pocket recession, una recesión de bolsillo, cuando quedan menos de 45 días para que termine el año fiscal para no usar estos fondos. El Ejecutivo puede optar por no gastar dinero ya asignado por el gobierno, por el Congreso, pero una vez hace esa solicitud al Congreso para no gastarlo, el Congreso tiene 45 días para determinar si le da la razón al Ejecutivo o si lo obliga a gastar el dinero. Como queda tan poco tiempo, pues los demócratas lo que están diciendo es que esta es una maroma para darle la vuelta al Congreso y el presidente decidir no gastar el dinero y no cumplir con la voluntad establecida por ley del Congreso. La verdad es que, mira, sí tienen menos de 45 días, pero si quisieran intervenir, tienen suficiente tiempo para intervenir y decirle al presidente que no quieren gastar este dinero. Pero la realidad es que la mayoría de los republicanos, tanto en la Cámara como en el Senado, están de acuerdo con el presidente que esto es gasto excesivo, que es superfluo y es innecesario. Estamos gastando demasiado dinero, estamos hablando aquí de 5.000 millones de dólares. No es muchísimo dinero, considerando la deuda que tenemos, pero yo creo que es importante y es dinero de los contribuyentes. Sobre todo cuando una de las metas de esta administración ha sido precisamente el reducir el gasto público. Silvio, tú tienes una perspectiva muy interesante al respecto de este tema. Bueno, lo que pasa es que yo creo que el presidente de los Estados Unidos debe tener el poder de ver el presupuesto y eliminar una línea en el presupuesto. Digo, es un poder que casi todos los gobernadores tienen. Se conoce en inglés como line item veto. Es decir, tú recibes el presupuesto. Hoy en día tú tienes dos opciones, o lo gastas todo o lo rechazas todo. Y a mí me encantaría que esto eventualmente termine en la Corte Suprema o en una enmienda a la Constitución, donde cuando el presidente recibe el presupuesto, él puede ir línea por línea decir, no, yo rechazo esto y lo devuelvo al Congreso. Eso es lo que yo quisiera que saliera de todo esto, ¿no? Lo que pasa, Silvio, es que eso, perdona que te interrumpa, eso se intentó durante la administración Clinton, se le dio por legislación el line item veto al presidente Clinton, pero fue llevado a los tribunales y el Supremo lo invalidó. O sea, que a tu punto requeriría una enmienda constitucional. No, por eso yo dije que requiere una enmienda, pero lo que yo quiero decir es que a mí me gustaría que llegáramos a ese punto, porque cuando un presidente solamente tiene dos opciones, o rechazo el presupuesto o lo acepto en total, yo no creo que eso es justo para el presidente. Él debe tener por lo menos la oportunidad de ir línea por línea y decir, ok, a mí esto no me gusta, lo rechazo, y devolvérselo al Congreso. El Congreso lo puede hacer válido haciendo el override del veto, como le llaman.
Pero a mí me parece injusto que un presidente tenga que aceptar todo el presupuesto o que tengamos que caer en esto de pocket veto o rescission para que se gaste todo el dinero o parte del dinero. Entonces yo entiendo que tiene que ir a una enmienda probablemente a la Constitución. Ojalá, Claro. me encantaría eso. Yo creo que hay suficientes legislaturas estatales que a lo mejor estuvieran dispuestos a apoyar una enmienda, Karina. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Juan Pablo? Cerramos el tema contigo. Bueno, creo que Alfonso y Silvio ambos han traído a la mesa algo que yo creo que la persona que quiere entender este tema realmente tiene que comprender la complejidad. Estamos hablando de asuntos constitucionales. Entonces, cuando Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, dice que esto es un ataque a la Constitución y a la democracia. Ok, dale, ahí vamos otra vez. Esto siempre sucede en los Estados Unidos, que es que siempre estamos constantemente tratando de saber qué poder tiene el Ejecutivo. O sea, sabemos que el Congreso tiene la billetera, pero cuando con esa billetera se le da dinero al Ejecutivo, ¿qué puede hacer el Ejecutivo con ese dinero? Nos podemos poner a discutir acá, pero estas discusiones no las tenemos solamente nosotros, las tuvieron Alexander Hamilton y Jefferson, y se continuarán dando y constantemente. Esto sucede en cada administración presidencial, donde un presidente trata de probar qué tan lejos puede ir, luego termina en una corte y luego se toma una decisión. Así que con este tema específicamente, lo que yo quiero que nuestros oyentes entiendan es que cuando lean ahí a un demócrata hablando de cómo esto es un ataque a la democracia, bueno, fue un ataque a la democracia con Obama, con Biden, con Clinton, bueno, no lo fue, ¿no? Y nunca lo ha sido. Es porque el presidente constantemente tiene que intentar de seguir empujando por lo cual fueron elegidos, ¿no? Que fueron por esa agenda. Y el Congreso y la Corte Suprema dan el balance. Claro, y en este caso en específico creo que una de las cosas también que hay que resaltar es que vuelve el estrés, porque recordemos que ahora se va a discutir el presupuesto para evitar un cierre del gobierno el 1 de octubre. Entonces ahora los demócratas van a tomar esto como un arma para presionar al Ejecutivo y para no votar a favor del presupuesto que se proponga. Así que bueno, como siempre, mucho de qué hablar en este mundo de la política. Si nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más del panel de Voz News. Como le informamos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó hoy un proyecto de ley que modifica los mapas congresionales del estado, añadiendo 5 nuevos escaños con tendencia republicana de cara a las elecciones intermedias de 2026. Regresamos con nuestros analistas y en este tema comienzo contigo, Silvio, como residente de Texas. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener para las elecciones de medio término de 2026? Pues fíjate que todo el mundo se siente en sus asientos porque el gobernador firmó el famoso Big Beautiful Map y la democracia continúa. Quiere decir que la democracia no se acabó cuando él firmó el mapa. Bueno, el impacto inmediato es que va a haber 5 republicanos, lo más probable, electos al Congreso, y la belleza es que 4 de ellos van a ser en distritos mayoría hispana, y lo cual quiere decir que posiblemente haya más hispanos en la delegación tejana en el Congreso, y eso confirma lo que está pasando con el voto hispano en el sur de Texas y lo que está pasando también con la población y el crecimiento que hemos tenido aquí en Texas. Entonces, eso es el impacto, pero la otra cosa que va a tener un impacto tremendo en los mapas, que vamos a tener que hacerlos otra vez, va a ser en 2030 cuando venga el nuevo census, porque ya se proyecta que vamos a tener 3 distritos más después del censo de 2030. Quiere decir que el mapa de ahora, tómale una foto, porque va a durar como 5 años. Y después hay que hacer otro mapa, Karina. Por supuesto, seguramente, y creo que definitivamente Texas ha sido uno de los estados de mayor crecimiento. Y muy interesante aquí que parte de ese crecimiento se debe a gente que ha dejado estados demócratas como California, como Nueva York. Y es muy cómico incluso que la gente de Texas dice, por favor, nada más mantengan al estado conservador como es. Si vienen de estados liberales, no quieran replicar en Texas lo que sucedía en sus estados y por lo cual se fueron de esos estados. Ahora, si me dejas, perdón, añadir una cosita, sí. 80% de la gente en Texas vive entre Dallas, San Antonio y Houston, en ese triángulo famoso. Por supuesto. Entonces, dibujar mapas en Texas fuera de ese distrito, esa área, es bien difícil.
Súper complicado. Ahora, Alfonso, ¿cómo están reaccionando los demócratas? Sabemos que ellos de alguna manera querían vender la idea de que esto era un asalto a la democracia, que iba a perjudicar a las minorías, específicamente a los hispanos. ¿Qué respondes a ello? ¿Y qué crees que van a hacer los demócratas para contrarrestar a Texas y si realmente lo pueden lograr? Bueno, hay mucho que aclarar porque la prensa tradicional no lo está haciendo. Primero que nada, este nuevo mapa corrige las deficiencias del mapa anterior que los propios demócratas y el Departamento de Justicia de Joe Biden habían criticado por ser injusto con las minorías. Entonces ahora tienen un mejor mapa que representa mejor a los afroamericanos, los hispanos, y no lo quieren. ¿Por qué será? Porque ahora no les gusta que los hispanos y los afroamericanos en Texas están votando por candidatos republicanos tan sencillos como eso. Mira, ahora vamos a tener de 7 que había antes distritos que eran mayoritariamente hispanos a 8. Vamos a tener ahora en Texas 2 distritos congresionales que son mayoritariamente afroamericanos, de 0. Antes no había mayoritarios afroamericanos, ahora hay 2. Pero ¿qué dicen los demócratas con el voto hispano, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que ya no van a ser hispanos de centros urbanos, sino van a ser hispanos de suburbios y de zonas rurales. O sea que palos y no bogas. Este es un mapa que hace justicia, que toma en serio las críticas de los demócratas y del presidente Biden y del Departamento de Justicia del presidente Biden, y hace justicia. Aquí los únicos que han sido injustos y que han impuesto redistribuciones ilegales son los demócratas, que como bien sabemos, cada 10 años crean mapas donde apenas incluyen a republicanos y votantes republicanos. Como yo siempre digo, yo vivo en el estado de Maryland, teníamos antes 2 congresistas republicanos, ellos hicieron su trabajo, pero ahora solo tengamos 1. O sea que mientras que los tejanos han trabajado, los republicanos, para que haya más inclusión, los demócratas trabajan para que haya más exclusión y ellos dominen a la fuerza el Congreso. Esa es la realidad, pero eso no es lo que estás escuchando en los medios tradicionales. No. Desafortunadamente, exacto, no es así. Ahora, Juan Pablo, aunque los demócratas traten de redibujar sus mapas, el reciente aumento de personas que se identifican como republicanos, ¿tú crees que podría de alguna manera neutralizar esa estrategia? Vemos los esfuerzos que está tratando de hacer el gobernador de California, por ejemplo, otros demócratas en otros estados y en otras entidades como en Illinois. Sin embargo, hemos visto encuestas donde el padrón electoral republicano ha aumentado mientras que se ha disminuido el padrón electoral de los demócratas. ¿Crees que esto de cualquier manera les arruine la estrategia a los demócratas? Bueno, es muy difícil porque una cosa que sí tenemos que admitir es que los artistas suelen ser demócratas en promedio, entonces no sabemos si van a tener a algunos artistas dibujando unos mapas en donde haya un distrito en forma de dona y un gusanito como lo hay en Illinois. Entonces, de repente, si se ponen más creativos, pueden encontrar una manera de competir con nosotros. Pero como estás diciendo tú, el asunto no se trata solo de mapas, sino se trata de un país que está cambiando. O sea, mi generación, la generación Z, y bueno, los hispanos también, y las distintas poblaciones de los Estados Unidos, hasta los musulmanes se han ido a la derecha en Estados Unidos, lo cual para un demócrata promedio no tuviese nada de sentido. La clase media alta, la clase baja, todos estos se fueron más hacia el lado de Trump que hacia el lado de Kamala Harris en la última elección. Entonces, ese es el verdadero problema que tienen los demócratas. Da mucha risa cuando ves a esa delegación de Texas que se va a Illinois a llorar sobre cómo Greg Abbott está terminando con la democracia, como lo hacen con Trump, porque fueron un estado que también tiene esos distritos en formas bastante curiosas. Entonces, nada de esto es nuevo. Tenemos que ver cómo reaccionan los demócratas. Algunos republicanos se preocupan que nuestra estrategia tratando de redistribuir estos asientos y crear nuevos distritos o cambiar sus formas puede crear una respuesta bastante potente de los demócratas, pero yo creo que ese neutralismo, esa perspectiva de que no podemos hacer algo porque si no los demócratas lo van a hacer de vuelta, se les olvida la historia de los últimos 20 años, que es que los demócratas siempre van a hacer lo que está mejor para su poder, siempre van a avanzar su causa y lo van a hacer rompiendo leyes incluso. Entonces, ahorita que no las estamos rompiendo, si nos acusan de romper las leyes, ¿qué nos importa? Siempre lo han hecho.
Sobre todo cuando en realidad no se están rompiendo y como lo señalaba Alfonso, la misma administración Biden se quejó de estos mapas cuando fueron rediseñados en el 2021 apenas y ahora lo increíble es que no estén de acuerdo con que se hayan redibujado. Bueno, hoy es viernes y llegó el segmento favorito de muchos, aplausos y abucheos. A la audiencia le gusta terminar siempre con algo bueno, positivo, jocoso, me pusieron por ahí, así que empezamos primero con lo negativo para terminar de buen humor. Nos vamos con Alfonso. ¿Para quién van tus abucheos de la semana, Alfonso? Pues mis abucheos van para los gobernadores demócratas de California, Nueva York, Illinois, que se oponen a que el gobierno federal los ayude a atender el tema del crimen que está fuera de control en sus ciudades. Los demócratas le están enviando un mensaje al presidente Trump de no te metas con nuestros criminales. Queremos proteger a nuestros criminales. Ese es el mensaje. Incluso el gobernador Pritzker de Illinois dijo que si Trump enviaba a la Guardia Nacional a Chicago, que ellos iban a responder, incluso posiblemente radicándole cargos a oficiales o a miembros de la Guardia Nacional. Esto no tiene sentido. Nuevamente los demócratas se alinean no con los ciudadanos, sino con personas que no tienen los intereses de nuestros ciudadanos en mente, en este caso criminales y muchos criminales serios en estas ciudades demócratas. Ahí están fuertísimos los abucheos y creo que parte de nuestra audiencia también. Mencionaba en días pasados, uno de nuestros televidentes nos escribía desde Houston y decía, ojalá el presidente volteara a ver lo que está sucediendo en Houston, Texas y mandara a la Guardia Nacional para acá. Pero bueno, nos vamos contigo, Juan Pablo. ¿A quién abucheas? Yo abucheo a Evo Morales y a la izquierda en Bolivia. Están perdiendo por primera vez en 2 décadas. Todavía no sabemos quién va a ser el próximo presidente de Bolivia, pero sabemos que va a ser menos izquierdista. Vamos a ver si es derechista o más centro. Vamos a ver si es Rodrigo Paz o Tuto Quiroga. Pero creo que esta es una oportunidad increíble para los Estados Unidos para traer a Bolivia en su órbita otra vez. Bolivia, como lo sabemos, juega un rol muy fuerte cuando se habla de narcotráfico, producción de cocaína, relaciones con Venezuela, y también tienen amplios recursos minerales, tienen muchísimo litio, las reservas más grandes de litio del mundo. Así que esto es un abucheo a Evo Morales y más que todo un aplauso al pueblo boliviano, y vamos a ver si la administración de Trump se pone las pilas y empezamos a tomar acción para traer a Bolivia más en nuestra órbita. Vamos a ver si en Bolivia podemos tener un amigo que no hemos tenido en mucho tiempo. Por supuesto, ojalá que así sea. Vámonos contigo, Silvio. ¿Para quién van tus abucheos? Bueno, mi abucheo, siempre tengo que tener cuidado con pronunciar esa palabra que se me traba la lengua. Abucheo de la semana es para el gobernador de Minnesota, porque hace como 2 años padres y diferentes líderes de colegios privados y católicos y cristianos ahí en Minnesota lo fueron a ver diciéndole, mira, acaba de ocurrir lo de Nashville y necesitamos dinero para proteger a nuestros colegios y nuestras iglesias. Y aparentemente nunca llegaron a un acuerdo o nunca pasó nada. Y sí había dinero para formar un show de gordos que se visten de mujeres que van a ver a los niños al colegio, pero no había dinero para esto. Pero es un doble golpe, no solamente es que no había dinero para ayudarlos. Otra cosa también muy importante es que los padres en Minnesota no tienen la oportunidad de defender a sus familias. Yo te garantizo que había papás viendo a los niños ahí su primer día del colegio, viendo la matazón, diciendo, Dios mío, si yo pudiera cargar una pistola, yo hubiera parado a este hombre en la ventana. Entonces, como que a mí me caía mal el tipo antes y ahora me cae más mal todavía, porque digo, lo mínimo que se puede hacer en una sociedad, a mí no me importa cuál sea tu partido, es ayudar a un colegio a que se proteja, Karina. Por supuesto, ahí están fuertes los abucheos para Tim Walz, quien además sí tenía presupuesto para poner tampones en los baños de los niños, ¿no? Eso. Para este tipo de cosas, sí. No. Terrible, terrible de verdad. Pero bueno, vámonos a cosas positivas. Alfonso, ¿para quién van tus aplausos de la semana? Mira, ante esta tragedia de Minnesota que mencionaba Silvio, tenemos a veces luces, y una de ellas es el obispo Robert Barron de Minnesota, que criticó duramente los comentarios que hizo el alcalde de Minneapolis diciendo que este no era el momento de oración, que estos niños estaban rezando, estaban orando, y mira aún así lo que sucedió.
Barron llamó los comentarios del alcalde en inglés asinine. En otras palabras, dijo que eran una burrada, porque la oración, muchas veces pedimos ayuda para que Dios nos quite el sufrimiento, pero eso no sucede, pero no importa, porque lo que Dios busca es que podamos, ante el sufrimiento, poder superarlo. Y el obispo hace mención del propio Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, estaba en el peor de los sufrimientos y aún así estaba orando. El obispo dijo que la oración es para elevar nuestra voz a Dios en momentos de sufrimiento, o sea que es totalmente apropiado en este instante hacer llamados a la oración. Y que el alcalde se equivoca cuando trata de hacer un contraste entre la acción y la oración. No es una cosa o la otra. Exacto. Se necesitan ambas. Así es. Además de una cosa muy interesante, este acto también se puede interpretar como una acción anticristiana, anticatólica. Vamos a ser honestos, si hubiera sido un atentado en contra de una mezquita, en contra de una sinagoga, hubieran dicho que era un acto antimusulmán o antijudío. Los actos en los pasados años, los atentados en contra de los cristianos alrededor del mundo han aumentado por un 700%. Esto sin lugar a dudas fue, entre otras cosas, una acción anticristiana, anticatólica. Completamente, y hay que decirlo con todas sus palabras, y es una vergüenza para medios de comunicación que estando tan claro, incluso en el manifiesto que dejó este atacante, que todavía haya personas que digan que no hay una motivación clara. De verdad que sí, los aplausos para él y para ti por decirlo con todas sus palabras, Alfonso. Vámonos ahora contigo, Juan Pablo. ¿Para quién van tus aplausos de la semana? Disculpen por la tosecita, tengo una gripe, pero mis aplausos van al secretario de Estado Marco Rubio, para el cual fui un pasante hace creo que 2-3 años. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo por la región. Ya hablamos un poco de su viaje, su cuarto viaje al hemisferio. Está poniendo el mapa de Latinoamérica otra vez en el mapa de los políticos americanos que muchas veces se han olvidado de nuestro vecindario. Muchas veces hablan de un patio trasero, y a algunos comunistoides no les gusta ese término, pero yo lo veo como un vecindario. O sea, lo que pasa en nuestro vecindario es lo que más nos afecta, y el secretario de Estado Marco Rubio específicamente es la persona que está cambiando la estrategia geopolítica de Estados Unidos para enfocarse en su región. Se está un poquito no olvidando de otras partes del mundo, pero está diciendo, esperen un momento. Claro. Yo en la mañana fui a una embajada con el embajador de Serbia, y el embajador de Serbia me dijo que ellos tenían una relación preciosa con Nicolás Maduro, que tenían una relación excelente con China. Y ellos nos dicen que nosotros tenemos que irnos a involucrar en sus problemas allá en Europa al 100%. ¿Y nosotros qué? Nosotros no nos vamos a enfocar en nuestra propia región. Y el secretario de Estado Marco Rubio, por primera vez en mucho tiempo, es aquella persona que está diciendo nuestro hemisferio importa. Y no Karina, palabras. Karina, ¿Te quieres sumar, Alfonso? Asúmate, Alfonso, súmate. No es sumarme, es que yo le quiero preguntar a Juan Pablo si Orlando Avendaño le envió dinero para que aplaudiera a Marco Rubio. Porque, dijo Orlando, no voy a estar, pero te encargo. En este programa siempre hay que aplaudir los viernes a Marco Rubio. Claro. Que, by the way, dicho sea de paso, yo me uno a los aplausos al secretario Rubio, pero por una razón más, porque el lunes es el Día del Trabajo y como lo dijo él hace unos días, él tiene 4 trabajos que los hace con excelencia. Incluso el presidente Trump lo reconoció, lo dijo hace unos días de una manera muy simpática y es cierto. Así que aplausos al fenomenal trabajo que está haciendo el secretario de Estado, que además latino y que seguramente Silvio también va a querer unirse al aplauso, ¿no? Por ser cubano-americano. Sí, Silvio. Yo lo aplaudo, pero yo tengo otro aplauso también regresando a Minnesota. Ocurrió una cosa increíble cuando está ocurriendo esa matazón, niños protegiendo a otros niños. Sí. Y a mí me parece eso tan increíble, te dice muchísimo sobre el carácter de esos niños, sobre los padres, sobre ese colegio, sobre esa iglesia. Entonces yo vi eso y hasta un niño creo que protegió a otro y a él le dieron un balazo, gracias a Dios, no lo mataron. Así que Víctor, si no mal recuerdo el nombre del niño. Yo espero que el presidente Trump en alguna ocasión traiga a esos niños ahí al Congreso y los reconozca, porque para mí eso es, no sé, en un horrible incidente que ocurrió, siempre ves lo mejor de la humanidad y esos niños, que un niño de esa edad, tenga el instinto de proteger a otro, no sé,
tengo fe en la humanidad, tengo fe en el futuro de pronto, Karina. Así es. Si se educa de la manera correcta, como es esta, precisamente enseñándoles el amor y el temor de Dios y el poner nuestra propia vida por los amigos, ¿no? Que esa es parte de la doctrina bíblica. No, increíble. Increíble, aplausos para este niño, de verdad, oraciones para toda esa comunidad. Yo también aplaudo a Marco Rubio, pero quería decirlo en Minnesota primero. Tranquilo. Estuvo mejor el tuyo, Silvio. Acuérdate que Marco Rubio y yo tenemos algo en común, pero está bien. Dicen que el pelo, yo lo tenía negro como él en una época, ¿verdad? pero Bueno, gracias de verdad por habernos acompañado en el panel del día de hoy. Compañeros, que tengan excelente fin de semana y muchas gracias a usted por su sintonía en Voz News. Gracias, lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, mándenos sus comentarios y muy importante, suscríbase a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como @VozMedia. Que tenga excelente fin de semana y si Dios lo permite lo esperamos el lunes. Bendiciones.